Hola a todos, en el vídeo anterior les conté que iba a estudiar más el Volume Profile, pues había un montón de conceptos que no entendía del todo, así que una cosa llevó a la otra y otra cosa a otra. He estado como unas 2 semanas estudiando y en el vídeo de hoy les comparto lo que he estado aprendiendo estos días. Espero que les sirva de ayuda. Un mercado financiero es un lugar que hace posible el intercambio de un activo entre participantes, compradores y vendedores, en el cual se establece el precio de ese activo. Y en esta zona puse el toro y el oso, porque en inglés a los inversores alcistas se les considera bull y a los bajistas bear. También los mercados, si son alcistas, son bull market y si son bajistas son bear market. Y esto es porque el toro, cuando ataca, embiste con los cuernos hacia arriba y simboliza que los precios suben, y el oso golpea hacia abajo con la garra y simboliza que el precio baja. Esto lo digo porque a lo mejor si leen noticias en inglés van a encontrar estos términos y significan eso. Aquí, por ejemplo, dice que los bajistas reemplazan a los alcistas o que los bajistas toman el control. El precio es el valor al que un comprador y un vendedor aceptan intercambiar un activo en un momento determinado. Establecen un acuerdo y se mueve cuando se ejecutan órdenes de mercado. ¿Qué es una orden? Pues es una instrucción que un participante envía al mercado para comprar o vender. Y hay 3 tipos: market o de mercado, que se ejecutan de manera inmediata; limit, que se ejecutan solo a un precio específico que tú le digas; y stop, que se activa cuando el precio alcanza cierto nivel. Y aquí tenemos los tipos. Una orden puede tener uno o varios contratos. Los contratos son el tamaño de la orden, es decir, la cantidad que estás comprando o vendiendo. Se pueden ejecutar varias órdenes en el mismo nivel o en distintos niveles de precio. Aquí, por ejemplo, tenemos una orden sell limit puesta en el nivel de precio 100 con un tamaño de 3 contratos. Y aquí una orden límite de compra puesta en el nivel de precio 90 con 7 contratos. Las órdenes entonces se van añadiendo a los niveles de precio con el número de contratos. Esta estructura está simulando lo que se conoce como el libro de órdenes. Y en este lado tenemos a la oferta o el ask, que representa el precio que un vendedor está dispuesto a aceptar. Y en este lado tenemos a la demanda, que representa el precio que un comprador está dispuesto a pagar. Entonces, como dijimos, las órdenes se van añadiendo a los niveles de precio, por lo que en cada nivel hay una cola. Y el algoritmo del mercado, el Matching Engine, empareja compradores y vendedores, obedeciendo este principio, que significa que la primera orden que llega es la primera en salir. Es decir, si yo pongo aquí una orden con un contrato, yo tengo que esperar a que se ejecute esta orden primero, porque llegué más tarde. Y este concepto va a ser relevante aquí porque la latencia es el tiempo que tarda tu orden en llegar desde tu pantalla hasta el mercado y viceversa. Por eso que les acabo de comentar que si mi latencia es mayor, va a tardar mucho más en llegar mi orden y va a ocupar un peor sitio en la cola. Entonces tendría que esperar a que se ejecutaran todas estas hasta que llegue a la mía. Entonces, una baja latencia significa más probabilidades de ejecutar la orden al precio deseado, ya que llegaría casi de manera instantánea. Normalmente los que tienen la baja latencia son las instituciones, porque ellas ponen sus servidores cerca de donde están los mercados físicamente. Entonces ahora, con esto que hemos aprendido, podemos decir que un mercado financiero es también un servidor recibiendo y emparejando miles de órdenes por segundo de compradores y vendedores. Y el gráfico es esa consecuencia visual de las órdenes ejecutadas. Esas órdenes que les he comentado, que se ponen en los niveles de precio esperando ser ejecutadas, son las órdenes límite. Las órdenes límite se ejecutan al precio que hayas especificado, o mejor, permiten controlar el precio de ejecución. No mueven el precio, no garantizan que la orden se ejecute inmediatamente ni que se ejecute, y son visibles en el DOM o el Order Book. Entonces, si tú pones una Buy Limit, lo que haces es que estableces un precio máximo, el precio más alto que estarías dispuesto a pagar. Y si pones una Sell Limit, estableces un precio mínimo, el precio más bajo que estarías dispuesto a aceptar. Entonces aquí están los vendedores esperando que les compren
y los compradores esperando que les vendan. Y aquí voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Imaginemos que yo quiero comprar una cámara y que la cámara ahora mismo, si yo la compro, el precio más bajo al que la vende es $101. Pero yo creo que ese precio está caro y me gustaría comprarla más barata. Y como no tengo prisa, voy a poner una orden limit en este nivel y si el precio baja a 99, voy a comprar. Por eso se ejecuta al precio que hayas especificado o mejor. Lo de mejor puede pasar porque, como vimos antes, el Matching Engine a veces se mueve muy rápido debido a la volatilidad y entre la latencia y lo que tarda tu orden en llegar, a lo mejor el precio ya cambió de nivel y a lo mejor tu orden se ejecuta en este nivel y entonces es un precio mejor para ti porque has comprado más barato. Y estas órdenes son la liquidez del mercado porque gracias a ellas un participante agresivo puede ejecutarlas. Sin estas órdenes no se podría ni comprar ni vender. Por eso a los participantes que ponen esas órdenes se les conoce como market makers, los proveedores de liquidez. Entonces mayor liquidez significa mayor número de órdenes límite. Entonces, como habíamos dicho, las órdenes límite están ahí para que se ejecuten las órdenes de mercado. Más adelante veremos cuáles son estas órdenes. Y estas órdenes no se ejecutarán hasta que haya una orden de mercado correspondiente que coincida con ella. Es decir, este es el riesgo que podemos tener con este tipo de orden, que no garantiza que se ejecute inmediatamente ni que se ejecute, porque tú imaginas que yo digo, quiero comprar a $98 y pongo mi orden aquí, pero es que el precio a lo mejor nunca llega al nivel 98, o si llega, tengo todas estas órdenes delante y me quedo a las puertas de que se ejecute y al final me quedo sin entrar a la posición. Y ese es el riesgo que podría tener esta orden. Las órdenes límite, que son las que acabamos de ver, son ejecutadas por los compradores o vendedores agresivos mediante órdenes de mercado. Características de esta orden. Es una orden para comprar y vender al mejor precio disponible. Se ejecuta inmediatamente, apropiada cuando consideras que el activo tiene un precio adecuado. Quieres asegurar que se ejecuta la orden. Orden agresiva es la que mueve el precio, ataca. No aparece en el DOM o en el libro de órdenes. Aparece en el tape. ¿Cuál es el mejor precio disponible? Pues el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar, que en este caso es este, y el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar. Poniendo otra vez el ejemplo de la cámara. Si yo la cámara la necesito para allá, tengo prisa por tenerla o porque creo que se va a encarecer con el paso del tiempo, yo voy a ejecutar una orden market aquí. Y voy a comprar esa cámara al precio más bajo que un vendedor está dispuesto a vender, que en este caso es en este nivel de aquí. Entonces, cuando yo ejecuto una orden a mercado, yo estoy comprando caro, aunque es el precio más bajo que me ofrecen los vendedores, porque yo podría poner una límite aquí y esperar que el precio llegue. Pero como tengo prisa, compro ya, y entonces estoy atacando a la oferta. Y por eso se mueve el precio, porque estoy atacando el nivel y estoy consumiendo cantidad de contratos. Si yo agoto la cantidad de este nivel, el precio va a subir ahora a este de aquí y este es el nuevo precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar. Pero el precio ya se movió un nivel hacia arriba. Y los participantes que ponen estas órdenes son conocidos como market takers, los consumidores de liquidez, ya que ejecutan las órdenes pasivas creadas por los makers. La diferencia entre la mejor oferta o el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar y la mejor demanda, el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar, se llama spread, o sea, la distancia entre estos dos niveles. Y se dice que cuanto mayor liquidez tiene el mercado, menor es el spread. Y ahora voy a poner un ejemplo de lo que sucede cuando se ejecuta una operación. Imaginemos que alguien quiere comprar y entonces ejecuta una orden de mercado. Entonces, la orden llega al mercado y quiere, como es market, comprar al mejor precio disponible, que en este caso es 101 porque es el primer nivel donde los vendedores están dispuestos a negociar, y quiere obtener 5 contratos. Entonces llega al mercado y el algoritmo la recibe y le busca órdenes compatibles.
va al nivel de precio donde se encuentra la mejor oferta y la empareja según las reglas del algoritmo, que es que la primera orden límite que llegó es la primera que va a salir. Entonces en este nivel había una orden con 2 contratos y la consumió, pero todavía me quedan 3 contratos. ¿Qué hace entonces? Pues sube al siguiente nivel y coge las que le hacen falta. Y esta orden consumió 2 niveles. Y entonces se ejecuta la transacción o la operación. Y siempre un participante agresivo se pone de acuerdo con un participante pasivo. Recuerden que los agresivos son las órdenes market o de mercado y los pasivos son las órdenes límite porque están esperando a que el precio llegue al nivel al que ellos quieren. Entonces imaginemos que una vela había abierto en este nivel y al consumir niveles y pasar al siguiente, el precio subió un nivel más. Pero ahora entra una orden de venta a mercado que quiere consumir 2 contratos. Entonces el algoritmo va a ir al mejor precio de demanda y va a seleccionar la orden que esté lista para emparejarse con esa orden de venta, con esa orden de mercado. Y va a consumir esos 2 contratos. Y entonces el precio pasó de estar en este nivel a bajar al de 99. Entonces podemos decir que el precio se desplaza hacia el lado donde la liquidez está siendo consumida. Entonces si llegara una orden de venta mucho más grande, imaginen 20 contratos, los niveles estos se van a consumir, seguirán consumiendo por aquí abajo y el precio por lo tanto se desplaza o se mueve hasta este nivel de aquí abajo. Y la vela va a mostrar eso. Va a mostrar ese desplazamiento. Esos ejemplos que habíamos visto son las órdenes de mercado que son agresivas, pero si yo quiero poner una orden límite o una orden pasiva, yo lo que hago es que digo que en el nivel este de precio quiero 4 contratos. Entonces lo que sucede es que yo añado una orden en este nivel. Voy a hacer un poco de spoiler, pero si se dan cuenta, si yo añado órdenes aquí, 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 muchas órdenes, yo puedo bloquear un nivel. Y por mucho que ataquen los participantes agresivos, no van a afectar a este nivel y el precio no se va a mover. Ahora pasamos a ver lo que es el Price Impact. Es el movimiento del precio causado por tu propia orden al consumir liquidez, también conocido como Market Impact o impacto de mercado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo aquí ejecuto una orden a mercado con 7 contratos. Acaba de consumir este nivel y empezó a consumir este. O sea que mi orden causó un desplazamiento en el precio de 2 puntos. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque yo entré aquí, yo quería comprar en 101, pero al desplazar el precio, ya no he comprado en 101, he comprado más caro, he comprado a peor precio. Y aquí es donde entra el slippage, que es la diferencia entre el precio real promedio de ejecución y el precio que esperabas obtener. Esto puede ser causado por volatilidad, latencia o el price impact de tu operación. Y esta es la fórmula. Lo que hace es que coge el nivel de precio donde ejecutas y le multiplica los contratos que consumiste en ese nivel. En 101 consumí 2, en 102 consumí 4, en 103 consumí 1. Y eso me da el precio promedio al que entré. A ese precio promedio le resto el precio inicial que esperaba obtener y obtengo el slippage, que me dice cuánto más caro he comprado. ¿Por qué digo esto? A nosotros no nos afecta tanto porque somos traders pequeños y no ejecutamos con tanta posición. Pero una institución o un trader grande a lo mejor necesita ejecutar 1000 contratos. ¿Y qué pasa si los ejecuta con una orden a mercado? Que va a reventar los niveles y va a tener un peor precio de entrada. Si querían entrar aquí, acaban entrando muchísimo más arriba, a peor precio. Y lo mismo sucedería aquí, que acaban realizando las operaciones con un precio de entrada mucho peor de lo que esperaban. Y ya no solo eso, sino que si meten una orden muy grande, se van a quedar sin los participantes pasivos, se van a quedar sin la contraparte y ya no pueden seguir ejecutando porque ya no queda nadie en el mercado. Entonces, ¿qué suelen hacer las instituciones? Ya que no pueden comprar
órdenes de mercado muy grandes, eso no significa que no las utilicen, pero las utilizan en cantidades moderadas, lo que van a hacer es utilizar órdenes límite. ¿Por qué? Porque ellas pueden poner muchas órdenes con muchos contratos y comprar sin mover el precio. Todas estas órdenes se van a ejecutar y el precio no se mueve, porque así es como funcionan las órdenes límite. Y por eso decía antes que cuando una institución o alguien grande empieza a comprar o vender mucho, normalmente ¿qué pasa? Que tiene que poner muchas órdenes y se bloquea el nivel. Aunque haya mucha agresión, los niveles no se van a romper, no van a bajar. Y eso es porque detrás hay alguien grande que quiere realizar una operación, que está construyendo posición. Este concepto es súper interesante, que es lo que les estaba comentando. La absorción es una gran cantidad de órdenes agresivas, órdenes market, ejecutadas en un nivel de precio, pero el precio no logra avanzar porque hay liquidez pasiva. Órdenes límites suficiente absorbiendo ese flujo. Entonces aquí lo representé así. En este caso, imagina que hay muchos compradores y aún así no consiguen romper el nivel porque a la vez hay muchos más vendedores defendiendo, protegiendo ese nivel y el precio no sube. Y si fuera al revés, si hay muchos vendedores atacando, se van a encontrar aquí con un muro de compradores pasivos y el precio no logra avanzar porque tenemos esta barrera aquí. También otra señal de esto es que en estas zonas hay mucho volumen porque hay muchos vendedores agresivos y muchos compradores pasivos. Entonces hay mucho volumen, pero el precio se queda estático, el precio no se mueve. Entonces, con una absorción hay mucha agresión en un nivel, poco desplazamiento, es decir, que el precio no se mueve, liquidez pasiva absorbiendo, órdenes límite que hacen que el nivel no se mueva. Y esto sucede en niveles clave, como soporte, resistencia, máximos y mínimos previos. Entonces tenemos órdenes agresivas que intentan mover el precio y se encuentran con órdenes pasivas que lo frenan. Y lo mismo sucede aquí. Estas intentan mover el precio y estas frenarlo. Hay una estrategia de absorción que suelen utilizar las instituciones que se llama iceberg o iceberg. Y es que lo que hacen es que aquí es evidente que hay muchas órdenes límite, pero a lo mejor ellos ponen aquí 10 y justo cuando se va a acabar ponen otras 10 y justo cuando se acaba ponen otras 10. Entonces en realidad quieren poner 100, pero las van poniendo de 10 en 10. Y por eso se llama iceberg, porque parece que es pequeña, pero debajo es más grande. Y esta es la característica de la absorción, que hay mucho volumen ejecutado, pero poco desplazamiento en el precio. Ahora pasamos a ver el agotamiento, que es cuando se acaba la agresión. Cada vez hay menos órdenes de mercado y se suele dar en esta secuencia. Primero, hay una absorción fuerte. Segundo, los agresores se cansan. Luego se agota el flujo. Y por último, hay una reversión. El movimiento cambia de dirección. Y vamos a ver esto. Los compradores están atacando. Atacan. Y el nivel no se rompe porque está muy bien defendido. Y este nivel es como si fuera una barrera, un muro. Y no se puede traspasar. Entonces llega un momento en el que se agotan y dejan de haber tantas órdenes a mercado. Entonces se detecta que hay un menor volumen ejecutado y una pérdida progresiva de agresión que antes sostenía el movimiento. Acumulación. Es una estrategia que utiliza la absorción. Se ejecuta mediante absorciones repetidas, proceso más lento. Un participante grande compra gradualmente, evita mover el precio demasiado y absorbe ventas agresivas. Deja que le vendan. Y esto es lo que se conoce como construcción de la posición. Porque como dijimos antes, el grande, o sea la institución o trader muy grande, no puede utilizar órdenes a mercado porque mueve mucho el precio y lo que hace es que compra gradualmente con órdenes límites. Entonces va poniendo esas órdenes y lo que hace es que bloquea el nivel. Y eso en el gráfico se suele ver de esta manera. El precio se queda en rango y normalmente
en esta zona de aquí hay muchas órdenes límite, mucha agresión, pero el precio no se mueve. Y eso lo que puede indicar es que sea una acumulación y que por lo tanto el precio revierta la dirección. Una distribución es lo mismo que la acumulación, pero al revés. Un participante grande vende gradualmente, absorbe las compras agresivas y evita que el precio suba mientras vende. Bloquea otra vez el nivel. Y cuando termina de absorber, es decir, de defender ese nivel, el precio normalmente suele bajar. Y así es como se vería normalmente en el gráfico la acumulación y la distribución. Esta es la acumulación y esta es la distribución. Entonces llegan los vendedores todos contentos con sus órdenes de venta a mercado para atacar los niveles, pero se encuentran con que hay un nivel que está siendo defendido por órdenes límite de compra. Entonces los vendedores se cansan de intentar romper ese nivel y los compradores pasan al ataque con órdenes de mercado y el precio sube. Y como se vinieron arriba pensando que iba a subir el precio, siguieron comprando, hasta que llega un momento en el que ven que ya no pueden seguir subiendo porque probablemente haya vendedores defendiendo el nivel con órdenes límite de venta. Y otra vez se produce el ciclo, que es que los compradores agresivos se cansan y los vendedores pasan al ataque con órdenes de mercado. Y esta es la lucha que solemos ver a diario en los mercados. Aquí lo que quería aclarar es que un rango es una estructura de precio lateral y la acumulación y distribución es una intención detrás de la estructura. ¿Qué significa esto? Que no todo rango es acumulación o distribución. En el rango, el precio no crea nuevos máximos ni nuevos mínimos. Precio oscilando entre soporte y resistencia. Sin tendencia clara. Balance entre oferta y demanda. Intención neutral. Es decir, como vemos ahí. Puede ser pausa antes de continuación, zona de indecisión, baja liquidez o por horario muerto. Es decir, un horario donde no hay muchos participantes. Entonces, ¿qué diferencia a esto del rango normal? Pues las absorciones repetidas en un lado, en mínimos en este caso, y que este rango hay una intención compradora. Hay órdenes límite en este lado. Hay una mayor defensa aquí. Y lo mismo pasa en el otro, en la distribución. Hay absorciones repetidas en un lado, en los máximos, y la intención es vendedora. Aquí hay una estrategia detrás. En un rango normal, no. En un rango simplemente está rotando el precio y hay a lo mejor el mismo tipo de absorción tanto arriba como abajo. Entonces, un rango puede convertirse en acumulación o distribución, pero no todo rango lo es. La clave no es la forma del rango, sino el comportamiento del flujo dentro del rango. Y eso no lo podemos detectar 100% con el precio. Antes de continuar, quería hacer un inciso para repasar las estructuras de precio, ya que las nombramos antes. ¿Qué son las estructuras de precio? Pues son formas en las que el precio se mueve en el tiempo mostrando un patrón de máximos y mínimos. Sirven para identificar si el mercado está en tendencia alcista, tendencia bajista o tendencia lateral o rango. Tendencia alcista se forma cuando el precio hace máximos más altos o en inglés higher high, mínimos más altos, higher low. Indica que los compradores tienen el control. Entonces cuando vemos esta estructura, es una estructura alcista porque tiene máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Tendencia bajista se forma cuando el precio hace máximos más bajos y mínimos más bajos. Indica que los vendedores tienen el control. Aquí tenemos los mínimos más bajos y los máximos más bajos. Tendencia lateral o rango se forma cuando el precio no crea nuevos máximos ni nuevos mínimos. Se mueve entre una zona de soporte y resistencia. Indica que no hay tendencia clara.
Aquí tenemos la resistencia, aquí el soporte. Entonces los compradores intentan subir el precio, pero se encuentran con los vendedores y los vendedores bajan. Y así se pasan todo el rato, subiendo y bajando. No hay una agresividad clara en un lado. Entonces las estructuras de precio nos ayudan a identificar quién tiene el control, si los compradores o los vendedores. En la tendencia alcista el control lo tienen los compradores, en la bajista los vendedores, y en la tendencia lateral o rango parece que nadie tiene el control, pero como vimos antes con la acumulación y la distribución, realmente alguien sí que está teniendo el control. En esta zona lo tienen los compradores y en esta zona el control lo tienen los vendedores. Pero en un rango normal, sin esta estrategia detrás, no hay una parte clara que tenga el control. También nos ayuda a detectar posibles cambios de tendencia. Si se rompe la estructura de máximos y mínimos, por ejemplo, esto venía siendo una tendencia alcista, mínimos cada vez más altos, y de repente hay un mínimo más bajo. Se rompió hasta aquí. ¿Significa que va a cambiar la dirección del precio? ¿O que va a terminar la tendencia alcista? No. Significa que hay que mirar y tener cuidado y ver qué está pasando en esta zona. Pero es un aviso ya. Y mejorar el timing de entrada y salida. Elegir mejor el momento adecuado para entrar. Por ejemplo, en una tendencia alcista, a lo mejor entrar en los retrocesos, en los mínimos, o si supera un máximo, pero no en medio de la nada porque es más difícil también poner los stops. Liquidez. Facilidad con la que puedes comprar o vender un activo sin mover significativamente el precio. La liquidez son las órdenes disponibles para ejecutar. El mercado se mueve para buscar esa liquidez, es decir, para buscar esas órdenes y ejecutar sus posiciones. Un mercado líquido es aquel en el que hay muchas órdenes límite, el spread es pequeño, las órdenes grandes de mercado generan poco price impact, hay alta participación, tanto pasiva como agresiva. Y tenemos dos tipos de liquidez, la liquidez pasiva y la liquidez agresiva. La pasiva son las órdenes límite, que son las que proveen liquidez y aparecen en el DOM. Y la liquidez agresiva son las órdenes de mercado, las que atacan, son las que consumen liquidez, no aparecen en el DOM y aparecen en el tape, o como también se le conoce, time and sales. Y el precio se mueve cuando la liquidez agresiva supera la liquidez pasiva. Quédense con esto de aquí porque esto es importante. Así es como se mueve el precio. Cuando los niveles se empiezan a consumir, a quedarse sin órdenes, es cuando se va moviendo el precio. En una zona de mucha liquidez hay muchas órdenes límite en ambos lados. Las agresiones se absorben más fácilmente. Hay equilibrio, compradores y vendedores se enfrentan en proporciones similares y el precio tiende a consolidar o rotar alrededor de ese nivel. Zona de poca liquidez, pocas órdenes límite esperando ejecución. Las órdenes agresivas dominan fácilmente. Desequilibrio, hay más presión de un lado compra o venta que del otro. El precio se mueve rápido hasta encontrar contrapartida. Entonces normalmente un equilibrio es una zona de consolidación, aceptación y absorción, y el desequilibrio es un impulso, un movimiento rápido o una tendencia. Si hay mucha agresión pero también mucha liquidez pasiva y el precio no se mueve, podría ser absorción, que ya esto lo hemos visto. Hay mucha agresión, hay mucha liquidez pasiva, pero el precio no se mueve. Por lo tanto, alguien está bloqueando el nivel y hay una absorción. Si hay poca liquidez pasiva, el precio se desplaza fácilmente. Se desplaza hacia el lado donde la liquidez está siendo consumida y se mueve más rápido cuando no hay liquidez, porque como ven, los niveles se consumen muy fácil. Aquí con una orden de 7 contratos se quedó estancada aquí, y aquí con una misma orden, con 7 contratos, subió más rápido a un nivel superior. Antes de pasar a ver las rupturas, voy a explicar lo que implica poner una orden stop porque va a ser relevante. Es una orden condicional que se activa cuando el precio alcanza un nivel específico. No existe en el mercado hasta que el precio toca cierto nivel. Cuando alcanza ese nivel, el precio de stop, la orden se convierte en una orden de mercado activa. Hay otra que se llama stop
limit, y esa no me voy a centrar solo en la stop, que es la que más se suele utilizar para lo que les voy a explicar. Entonces, una orden stop se convierte en una orden de mercado, y uno de sus usos es ayudar a minimizar una pérdida. A veces se la llama stop loss. Entonces, cuando nosotros entramos a una posición long, ponemos el stop loss debajo de la entrada y el take profit en el nivel que creamos correspondiente. Normalmente las órdenes take profit son órdenes límite porque queremos controlar mejor el precio y además hemos visto que podría cerrar a un mejor precio del que pongamos. Pero la orden stop significa que nos hemos equivocado y queremos salir cuanto antes, y por eso es una orden a mercado, porque se ejecutan inmediatamente y siempre se va a ejecutar. Entonces esto es lo importante, que la orden sell stop se convierte en sell market, se convierte en una orden contraria al movimiento que yo estaba ejecutando. Y lo mismo aquí. Si yo aquí hice un short, pues si me llega al stop, va a ser una compra agresiva. Es decir, las órdenes stop se vuelven órdenes agresivas en el sentido opuesto. Esto va a ser interesante cuando más adelante veamos las falsas rupturas. Otra cosa que no sé si se han dado cuenta, yo antes les dije que estas órdenes no aparecen en el libro de órdenes, que en el libro de órdenes solo aparecen las órdenes límite. Por lo tanto, yo antes creía que la gente podía ver mis stops, pero la realidad es que no pueden ver dónde nosotros ponemos los stop loss, porque son órdenes stop y se convierten en órdenes market, y esas órdenes no aparecen en el libro de órdenes. Y esto es lo que les comenté, que no se pueden ver en el libro de órdenes. Las instituciones no ven stops individuales. Cuando los stops se activan, aparecen como órdenes de mercado ya ejecutadas en el tape. Y no hay diferencia entre una market normal o una stop que se convirtió en market, porque aquí lo que aparece son solo las market, sin distinción, solo las órdenes de mercado. Entonces, las instituciones no ven nuestros stop loss, pero sí pueden deducir dónde están agrupados. Y esto es algo lógico. Los stop loss tienden a concentrarse en lugares obvios, evidentes. O sea, debajo de mínimos recientes, encima de máximos recientes, debajo de soporte, encima de resistencia, debajo o encima de rango. En zonas técnicas. A mí esto me impresionó porque digo que yo muchas veces no movía el stop loss de sitio porque sí que pensaba que la gente podía ver dónde yo los colocaba. Y ahora sí pasamos a ver las falsas rupturas. El mercado parece iniciar un movimiento nuevo, pero falla y se revierte. Las rupturas ocurren cuando se rompe un nivel relevante, soporte, resistencia, rango, máximo o mínimo previo. En una ruptura real, entra agresión fuerte, se consume liquidez y hay continuación. Pero en una ruptura falsa, se activa liquidez, los stops y los breakout traders, es decir, los traders que operan las rupturas. Recuerden que el mercado se mueve hacia donde hay liquidez, y donde hay muchos stops hay liquidez agresiva esperando activarse. Entonces entra agresión, pero hay absorción fuerte en el otro lado. El flujo agresivo se agota y el precio revierte. Se rompe el nivel, pero hubo una absorción después de esa ruptura y el precio cae. Aclarar que no siempre tiene que haber una intención detrás de una falsa ruptura. Simplemente puede que rompa con poco volumen y no encuentre nuevos participantes agresivos. Y estas son las fases de una falsa ruptura. Primero hay absorción, después agotamiento, falsa ruptura y por último reversión. Y las vamos a ver con un ejemplo en el que una institución quiere vender 1000 contratos. Entonces, si quiere vender, necesita que alguien le compre 1000 contratos. Si vende directamente al mercado y no hay suficientes compradores, el precio baja y empeora su entrada, como vimos anteriormente. Entonces, tiene que emplear una estrategia de absorción. Y lo que hace es que tiene que vender con órdenes límites, que son las que no mueven el precio. Y está absorbiendo compras agresivas. Entran muchas compras agresivas, se negocia mucho volumen
el precio no avanza con facilidad porque están defendiendo esos niveles, y mientras los agresivos compran, los que defienden están vendiendo. Y pasamos a la segunda fase, agotamiento. Después de varios intentos, cada vez hay menos agresión compradora, el volumen decrece, el impulso pierde fuerza y los compradores empiezan a quedarse sin energía. Pero recordemos que necesita que alguien le compre, es decir, necesita compradores, y los compradores ahora mismo están cansados y ya no hay tanto. Y tienen un problema, que es que en la resistencia ya no quedan muchos compradores agresivos. Pero hay una solución, que es que encima de la resistencia hay órdenes buy stop de los shorts que se convierten en órdenes de mercado agresivas, buy market. O sea, se convierten en compradores agresivos los stop loss de esa gente. Y también hay traders de rupturas que compran la ruptura. Entonces de ahí va a obtener las compras que le hace falta para poder vender esos 1000 contratos. Y lo que va a hacer es que va a dejar de defender ese nivel para que el precio lo atraviese, porque encima de la resistencia está esa liquidez. Entonces se va a ir y el precio va a subir. Esto es lo que hablaba de las órdenes stops, que en esta zona de resistencia suelen haber participantes que creen que el precio va a bajar, entonces ponen sus stops por esta zona. Y lo que pasa es que al romper se van a activar esos stops, y recuerden que las órdenes stops cuando se activan se convierten en órdenes de mercado en sentido contrario. Es decir, si ellos iban a hacer un short, cuando llega a esas órdenes se van a convertir en órdenes de compra, que son las que le hace falta a la institución. Y esto es lo que les estaba comentando, que la stop se transforma en market y se convierte en compras agresivas. Entonces, esas órdenes no son por gusto, sino que son órdenes forzadas y son compradores agresivos automáticos. Pero aparte también están los que compraron la ruptura. Entonces ya la institución tiene los compradores que necesitaba y ya pudo poner toda su posición. Ahora pasamos a la última fase. El precio deja de subir porque hay una absorción nueva, es decir, aquí el precio sube, pero ellos vuelven a poner órdenes en esos niveles y vuelven a bloquear el nivel. Se agotan los compradores y ya no hay presión alcista. ¿Pero qué les pasa ahora? Que una vez que han vendido la cantidad que querían, ahora necesitan que el precio baje. Pero recuerden que están los breakout traders que se quedaron atrapados, los que creían, los que sí compraron porque querían, porque pensaban que el precio iba a subir. Ahora los stops de esta gente están en esta zona. Entonces, si necesitan que el precio baje, cuando se activen los stops de esta gente, se van a convertir en sell market y por lo tanto sus stops van a generar ventas. Que estos stops son la liquidez agresiva esperando activarse. Entonces los compradores pasivos empiezan a retirar sus ofertas de compra, o sea, las órdenes límite de compra, y el order book se empieza a quedar con menos órdenes en la demanda por abajo. Y esto es a lo que me refiero, que como ven que no hay posibilidad de que el precio suba, pues ya no hay tantas órdenes límite y se produce un desequilibrio, que es que un lado del mercado pierde la capacidad de contener el otro lado. Miren la cantidad de órdenes que hay aquí y las que hay aquí. Por lo tanto, cualquier orden que no tenga gran tamaño, o sea, una orden pequeña, va a mover mucho el precio, porque este lado, al tener tan pocas órdenes en los niveles, perdió la capacidad de contener el otro lado agresivo. Y entonces con poca agresión vendedora, el precio empieza a bajar. No porque alguien empuje fuerte, sino porque no hay demanda suficiente. Y el movimiento se produce por vacío de liquidez más agresión y ya les baja el precio. Los compradores atrapados empiezan a cerrar, eso genera ventas a mercado y se suman nuevos vendedores. Y el precio se acelera. Aparte de las órdenes stop loss que generaban sell market forzadas, también se sumaron nuevos vendedores y eso hizo que se impulsara más el precio hacia debajo. Y encima no había tanta resistencia porque en el libro de órdenes había muy pocas órdenes límite de compra. Entonces el grande ya está posicionado y ahora el mercado trabaja para él.
espera el desequilibrio natural. Ya él hizo lo que tenía que hacer, que era su construcción de posición en esta zona. Entonces la institución acumula, usa stops para conseguir liquidez, se acaba la presión compradora y el mercado baja por desequilibrio. ¿Es manipulación? No necesariamente, es algo más estructural, creo yo. Los stops son liquidez garantizada, los grandes necesitan liquidez, el mercado va donde está la liquidez. Todo esto que hemos estado viendo son conceptos relacionados con la microestructura del mercado, que es el estudio de cómo funciona el mercado por dentro. Y estudia cómo funciona el matching engine, cómo se forman los precios, cómo interactúan órdenes límite y de mercado, qué es la liquidez, qué es el spread, qué es el impacto de mercado o price impact y cómo influyen los participantes, los market makers, market takers o las instituciones. Y el order flow es la lectura en tiempo real del flujo de órdenes, lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del mercado. Y se centra en el delta, el volumen ejecutado, la absorción, desequilibrio, footprint, tape y DOM. Entonces la microestructura es la teoría y el order flow es la práctica. Si utilizas microestructura sin order flow, entiendes la teoría pero no sabes cuándo está pasando. Y si utilizas order flow sin microestructura, ves patrones pero no entiendes por qué ocurren. Por ejemplo, la microestructura te dice que es una absorción y el order flow te permite ver si hay absorción en ese momento. Ahora vamos a pasar a ver el DOM, la profundidad de mercado o también llamada order book o libro de órdenes. Muestra cuántos contratos están esperando ser ejecutados en cada precio, las órdenes límite. Es una representación en tiempo real de la oferta y la demanda y tiene 3 tipos de niveles de datos de mercado. Nivel 1, top of book, nivel 2, market by price y nivel 3, market by order. Y después lo vamos a ver cada uno en detalle. Y esta es la representación que yo hice del DOM, que es con la que he estado explicando un poco los conceptos, de que aquí están las órdenes, aquí la cantidad de contratos en cada nivel de precio y la mejor oferta y la mejor demanda. Y en la realidad se vería de esta manera. Esto sería la oferta y esta zona de aquí la demanda, donde esperan los vendedores pasivos y donde esperan los compradores pasivos. Los compradores agresivos atacan aquí y los vendedores agresivos atacan en esta zona. Vamos a ver el top of book, que es el nivel 1 de datos. Este es el que yo tengo, porque cuanto más datos quieras, más tienes que pagar, y este es el mínimo que te trae. Y lo que muestra es el último precio en el que se ha negociado, el mejor ask, que recuerden que es el precio más bajo ofrecido actualmente por los vendedores, que es este de aquí, y el mejor bid, que es el precio más alto ofrecido por los compradores. El nivel 2, Market by Price, muestra la profundidad agregada y varios niveles de demanda y de oferta. Normalmente suele estar limitado a 10 niveles y suelen tener diferente interfaz dependiendo del broker y de quien les venda los datos. ¿Y qué significa esto de profundidad agregada? Pues que te muestra el total de órdenes, no te las muestra de manera individual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé qué cantidad de contratos tiene cada orden. Yo no sé si, por ejemplo, en este nivel hay 500 contratos, yo no sé si 300 le pertenecen a una orden. Y para eso está el nivel 3, que es el Market by Order, que te muestra las órdenes individuales y permite identificar si es una institución o no, sobre todo por la cantidad. Muestra el tamaño exacto de cada orden en cada punto del precio y permite realizar un seguimiento de las modificaciones, adiciones y o cancelaciones de las órdenes individuales. Entonces, aquí están las 4 órdenes, pero de manera individual. Entonces yo sé cómo están distribuidos estos 500 contratos. Una orden tiene 200, una 196, otra 19 y otra 85. Y esto sí me da a mí una mayor profundidad de mercado porque me permite ver los detalles del nivel. Ahora pasamos al tape o Time and Sales. Nos muestra el flujo en tiempo real de transacciones ejecutadas. Cada vez que se ejecuta una operación aparece en el tape. Te permite ver ejecuciones reales, presión de compra-venta y velocidad en los prints. Estos son
las órdenes de mercado, de que alguien compró 15 contratos aquí, otro vendió 13, otro 10, y de cada operación se muestra la hora, que es la hora exacta en la que se realizó la operación, esto de aquí, el precio, muestra el precio al que se ejecutó, el tamaño indica el número de contratos y el acumulado representa el volumen acumulado en ese precio durante la sesión actual. Por ejemplo, una orden a mercado de compra se ejecutó a esta hora en este precio con un tamaño de 11 contratos y en el nivel no había contratos aún, así que de acumulado tiene los 11. Pero unos segundos más tarde se ejecuta en ese mismo precio otra orden de compra con 10 contratos. Luego el acumulado son 21 contratos porque son esos 10 más los 11 que ya estaban. Aquí les voy a poner un vídeo de cómo se vería el tape en tiempo real. También se puede filtrar el número de contratos. Aquí voy a hacer una pequeña comparación entre el DOM y el tape. En el DOM se muestra lo que está esperando ser ejecutado, o sea, las órdenes límite, y se muestra la intención. ¿Por qué intención? Porque las órdenes límite se pueden quitar, se pueden anular. Yo puedo poner esta cantidad y de repente quitarla o actualizarla. Pero lo que aparece en el tape es lo que ya fue ejecutado. Son las órdenes de mercado y es una decisión real. Aquí se compraron 18 contratos, ya no hay vuelta atrás. En esta hora sucedió esto. Es una decisión real, no una intención. Las órdenes stop se convierten en órdenes de mercado y por eso aparecen en el tape una vez ejecutadas. Es decir, nuestros stop loss aparecen aquí, pero como ven no hay diferencia de si fue una orden stop y luego se convirtió a market o fue a market. Simplemente aparecen las órdenes de mercado. Y ahora pasamos a ver el volume profile. Y todo esto empezó porque yo vi este indicador, que lo vi en un vídeo en YouTube, y me pareció interesante, y cuando empiezo a mirar vídeos o a leer información al respecto, yo no entendía mucho del vocabulario que utilizaba, y entonces fue cuando empecé a estudiar un poco más y se me fue de las manos, lo reconozco, pero era un estudio necesario. Entonces esta es la herramienta que yo quiero añadir a mi trading y muestra cuánto volumen se negoció en cada nivel de precio, o sea, en qué precio hubo más interés real. En el nivel 101 se ejecutaron 2 contratos, pues aquí va a aparecer un 2. En el nivel 102 se ejecutaron 4, os aparece aquí el número. Y en el nivel 103 de momento solo se ha ejecutado 1, os aparece solo la cantidad del volumen que se negoció. Y así es como se vería en la realidad. Aquí están los niveles de precio y cada precio tiene una barra que muestra el número de contratos que se han ejecutado. Y pasamos a ver qué significan cada una de estas zonas y líneas. Uno de los niveles más importantes es este, que es el POC o Point of Control, punto de control, que es el precio donde se negoció más volumen. Es decir, es el precio más aceptado de toda una sesión o de la parte que haya seleccionado. Este fue el punto donde se ejecutaron más órdenes. El Value Area High es la parte alta de rango, puede actuar como resistencia. De rango se refiere a este de aquí, que ahora veremos lo que es el Value Area, el área de valor. Entonces esta línea puede actuar como resistencia. Y la otra línea es la parte baja del rango, que puede actuar como soporte. Entonces, esta área de aquí es el Value Area o el área de valor, que es el rango de precio donde se negoció la mayor parte del volumen. Los niveles de precio que se consideran el precio justo y es una zona de equilibrio. Y lo que aparece aquí de otro color o lo que está debajo de ese rango, debajo o encima, son zonas de desequilibrio, que si el precio rompe
por aquí, pues puede ser una posible continuación alcista. O si el precio baja de aquí, puede ser una posible continuación bajista. Y ahora vamos a ver estas zonas de aquí. Las High Volume Node son zonas donde hay mucho volumen acumulado. Y significa que hay aceptación, equilibrio, intercambio activo. Mucho volumen significa muchos contratos, por lo tanto, son las zonas donde las barras son más grandes. Y esta sería una High Volume Node, porque aquí hubo mucho intercambio, muchas operaciones. Aquí también, en este nivel de precio, hubo también más ejecuciones que en el resto. Y las Low Volume Node son zonas con poco volumen, o sea, barras con menor tamaño, y significan rechazo, paso rápido o falta de interés. Por ejemplo, esta zona de aquí no tiene tanto volumen, estas zonas de aquí tampoco. Por eso son zonas de desequilibrio también, porque no suelen tener tanto volumen. Entonces, para entender estas zonas mejor, imaginen que las high volume, las zonas más interesantes donde hubieron más transacciones, son sitios donde nosotros queremos estar. Por ejemplo, tu casa o un restaurante o un sitio al que quieras ir. Y las low volume, zonas con poco volumen o falta de interés, es la carretera para llegar a esos sitios. Entonces tú vas de un punto a otro rápido, porque no te interesa lo que hay ahí. Son zonas de poco interés. No hay casi nadie, a mí no me interesa estar ahí. Pum, llego a la otra zona rápido. El Volume Profile es una herramienta que nos da contexto estructural. Nos dice dónde están los niveles más importantes. Yo mirando esto, que es como un mapa, veo que esta zona es importante porque ha sido una de las zonas donde más liquidez ha habido, donde más participantes han habido, donde más interés ha habido. Por eso es un mapa, porque de manera muy visual te ayuda a identificar zonas de mucho interés de zonas de muy poquito. Ahora pasamos a ver el delta. Les puse aquí order flow o flujo de órdenes porque hay otro delta que es de las opciones que no tiene nada que ver con el que les voy a comentar. El delta es la diferencia entre el volumen ejecutado a mercado por compradores y el volumen ejecutado a mercado por vendedores. Es decir, volumen ejecutado en el ask menos volumen ejecutado en el bid. Y mide la agresión. ¿Quién está atacando con más fuerza? Si los compradores o si los vendedores. Entonces, en este ejemplo, en este nivel de precio, el volumen que se ha ejecutado son 2 contratos aquí y 1 aquí. Por lo tanto, en ese nivel se ejecutaron 3 contratos. Aquí 4 y aquí 3, 7. Aquí se ha ejecutado 1 y aquí 3. Entonces aquí se pone 4. Y esto sería el volumen total. Y ahora vamos a ver el volumen delta, que es la diferencia entre el volumen ejecutado en la oferta menos el volumen ejecutado en la demanda. O sea, 2 menos 1 es 1. Esto da un delta positivo, que significa que hubo más compras agresivas que ventas. Por lo tanto, hubo más presión compradora en este nivel. Y aquí lo mismo. 4 menos 3 da positivo también. Hay más presión compradora. Aquí 1 menos 3. Aquí da el delta negativo y significa que hubieron más ventas agresivas que compras y que hay más presión vendedora. Simplemente las barras son las mismas, lo que les cambia el color para saber quién está atacando con más fuerza. Y este sería el Volume Profile junto con el delta, que ven que las barras tienen diferente color, indicando que aquí hubo más presión vendedora, aquí más compradora. Y aquí puse un ejemplo que justo me pasó haciendo esta diapositiva. Esto de aquí es el Volume Profile. Esta es la línea del Point of Control y esta es la parte superior del rango y esta es la parte inferior. Esta zona de aquí es el Value Area. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la sesión de Nueva York. El precio empieza a subir, pero cuando baja, cae en la zona del punto de control, que es la zona donde se han ejecutado más operaciones. Y esta bajada del precio no se ve reflejado
en el delta del volume profile porque el color es azul, que representa que es el delta positivo, o sea que los compradores son los que tienen el control en este momento. Además, el RSI está en el punto medio, lo cual me indica que el movimiento no ha tenido tanta fuerza, tanta presión vendedora para que el precio baje, con RSI cruzando al alza, que me indica que esto puede ser formación de mínimo, y además hay un patrón de vela que podría ser un Morning Star. Entonces, cuando juntas todas las señales, podría ser un buen momento para realizar una operación en largo. Es decir, compras aquí, pones el stop loss en esta zona y puedes tener como primer take profit la parte superior del rango, y otro take profit podría ser los máximos de pre. Y a mí este dato extra del volume profile, tanto el POC como el delta, me dan más seguridad para realizar la operación, o más convicción en la historia que yo voy contando para realizarla. Esto es el indicador Session Volume Profile. Aquí tengo el gráfico en 1 hora. Y esto es lo interesante, es que el Volume Profile, como dije antes, nos indica las zonas donde hubieron más operaciones y los niveles donde hubo en concreto más operaciones esos días. Y aquí, por ejemplo, el Point of Control de este día, si vemos, funcionó como soporte para los 4 días siguientes. Entonces, estas zonas son más difíciles de identificar sin el Volume Profile. Y aquí también vemos cómo el POC de este día funcionó como resistencia en los siguientes días. Y como les comenté antes, esta herramienta nos dice dónde están los niveles más importantes, los niveles donde se ha estado negociando más, precio y volumen. El volumen te dice cuánta participación hubo y el precio te dice qué pasó con esa participación. Te muestra el resultado, el impacto que tuvo la participación en el movimiento del precio. Imaginemos que esto es el movimiento del precio y que esto es una resistencia. Entonces yo veo que el precio sube a esta zona y que baja, y que más tarde vuelve a subir a ese nivel. Y además veo que hay un patrón de vela bearish engulfing, que es un patrón de reversión e indica que el precio podría bajar en ese momento. Yo aquí, como es un patrón de vela en resistencia, hubiera realizado una operación, hubiera vendido aquí. Y aquí solo me estoy fijando en el precio y en los patrones de vela. Pero ¿qué pasa si yo añado, además del precio, el volumen, que me da más información? Entonces, cuando yo veo el volumen, veo que hubo mucha participación, pero el precio en esta zona de aquí no se movió, lo cual implica que hubo una absorción, o sea que alguien grande está interesado en vender y está defendiendo el nivel con órdenes límite. Y cuando el precio vuelve a subir, veo que también hay mucha participación, pero no logra superar ese nivel. Y no solo eso, sino que la siguiente vela tiene menor volumen que la anterior y aún así se desplazó mucho más, lo que me indica que los niveles de precio de la zona de la demanda no están tan fuertes. Y con estos datos creo que es bastante probable que los vendedores estén tomando el control y el precio empiece a bajar. Entonces yo, en vez de realizar la operación a lo mejor con un contrato, pues con estas pistas del volumen la realizo con más de un contrato, porque me da más certeza. Las reglas del juego no las conocemos y aún así jugamos. O sea, yo esto que he aprendido hoy eran cosas que yo debía haber aprendido mucho antes, pero también es verdad que yo no tenía la cabeza o la habilidad para a lo mejor esto entenderlo al inicio. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo antes solía decir, el precio subió porque hubo más compradores. Por ejemplo, había una ruptura y yo dije, aquí hubo fuerza, hubieron más compradores o más vendedores. Y no existe compra sin venta. O sea, esto no es cierto, porque si alguien compra es porque alguien vende en la misma cantidad.
Cada contrato tiene dos partes, una agresiva, que son las órdenes de mercado, y una pasiva, las órdenes límite. Y el mercado es un sistema de intercambio. Y esto es un juego de liquidez, órdenes disponibles para ejecutar. Y a mí esto me estaba faltando. Yo ponía órdenes market o órdenes de mercado y no sabía realmente lo que estaba haciendo, o lo que hace una orden límite, o lo que hace mi stop. Yo estaba participando sin saber cómo funciona el mercado. Entonces aquí hice un pequeño resumen de la liquidez. El precio se mueve porque para ejecutar una operación se necesita liquidez, es decir, se necesita que alguien esté dispuesto a comprar o vender. Si quiero comprar, necesito que alguien venda. Si quiero vender, necesito que alguien compre. Si en la zona donde estoy no hay suficientes personas, o sea, órdenes o tamaño para realizar la operación o el intercambio conmigo, tendré que buscar otra zona donde sí haya más oferta de compra y venta, o lo que se conoce como zonas de liquidez. Por eso el precio se mueve rápido en zonas con poca liquidez, porque hay pocas órdenes, niveles poco interesantes, movimientos rápidos porque los niveles se consumen con más facilidad al no tener tantas órdenes, y hay desequilibrio, hay más presión de un lado que del otro. Y el precio se acerca a zonas con mucha liquidez porque hay muchas órdenes, muchos participantes dispuestos a operar, niveles donde el precio tiende a estabilizarse y hay equilibrio. Y estas son las reglas del juego. El mercado es un sistema de intercambio. Para que alguien compre, alguien debe vender y viceversa. El precio se mueve por agresión, no por intención. Órdenes de mercado consumen órdenes límite. El precio se mueve hacia donde hay órdenes y stops, es decir, liquidez. Absorción o defensa. Hay mucho volumen y poco desplazamiento. Órdenes límite consumen órdenes de mercado. Recuerden que para que el precio se mueva, las órdenes de mercado son las que consumen las límites. Y cuando no se mueve, las límites son las que consumen las de mercado. Agotamiento, pérdida de agresión. Menos órdenes de mercado. Ruptura suele ocurrir cuando un nivel deja de ser defendido. Hay menos órdenes límites. Y el mercado alterna equilibrio y desequilibrio. En el equilibrio hay liquidez similar en ambos lados y la estructura suele ser un rango o la consolidación. Y en el desequilibrio, la agresión supera la liquidez disponible. Y suelen haber tendencias o impulsos. ¿Y quiénes son los que participan? Los retail, o sea, nosotros, traders individuales que tienen menor capital y menor capacidad de influir en el precio. Reaccionan al movimiento. Institucionales. Grandes gestores acumulan o distribuyen inventario y pueden iniciar movimientos. Market makers, proveedores de liquidez, cotizan bid y ask y estabilizan el mercado. High frequency trading o algoritmos son sistemas automatizados y explotan ineficiencias y aceleran movimientos. Entonces, ya para terminar, hay que tener contexto y nosotros no tenemos tanto dinero como los traders institucionales o los grandes gestores. Ellos son los que mueven el precio y los que defienden los niveles. Y aunque nosotros no tengamos acceso a toda la información que ellos tienen, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Es decir, con lo que hemos aprendido de cómo funciona la liquidez y que algunas herramientas como el Volume Profile te da las áreas de liquidez y te muestra las áreas que no son interesantes, nosotros podemos ir construyendo un mapa y cuando se den ciertas acciones, tener un poco más de certeza para ejecutar nuestras posiciones. Pero claro, yo antes de eso no sabía cómo esta gente se movía. Y yo iba por libre. No, yo pongo la resistencia aquí porque me da la gana, el soporte aquí, sin tener en cuenta los niveles que ellos tienen. Entonces la mayoría de las veces, yo aquí, comida. Pero ahora que sé cómo ellos se mueven, yo me pongo al lado. Y nada, esto fue lo que he estado aprendiendo estos días. Y ahora lo voy a poner en práctica, tanto haciendo trading en la cuenta demo como haciendo backtesting. Y eso fue todo por el vídeo de hoy. Perdón por el tocho, pero es que tenía mucha información en la cabeza. Nos vemos en el vídeo que viene y ya será más llevadero y no tan teórico, pero sí que
tenía o me vi la necesidad de explicar lo que había aprendido, también para ir interiorizándolo e ir asimilando estos nuevos conceptos. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.